Vamos a plantear algunas cadenas cinemáticas más de obtener los polos de rotaciones y obtener los diagramas de corrimientos. Para los diagramas de corrimientos no conviene que se superpongan así las chapas, porque cuando tracemos el diagrama de corrimientos horizontales, por ejemplo, se van a superponer de las tres chapas casi. Tenemos una chapa S1, la articulación relativa A1-2, la chapa S2, la articulación relativa A2-3, dos bielas paralelas, y la chapa S3. O sea, acá la articulación relativa A2-3 es el punto impropio de esa dirección. Un apoyo fijo en la chapa S1, un apoyo móvil en la chapa S2 de esa dirección, de esa normal, un apoyo móvil en la chapa S3 de esa normal. Recuerden que acá se les está dando un grado de libertad, ¿no? Porque tendrían que tener 5 y tienen 4. Y tenemos 4. O sea, esto de obtener los polos de rotaciones también se puede aplicar para ver si existe o no vinculación aparente. Recuerdan que para cadenas cinemáticas cerradas recurríamos a este método. Para cadenas cinemáticas abiertas, como el análisis se puede hacer sin darle el grado de libertad a la cadena cinemática, obtener los polos, el análisis lo hacemos directamente manteniendo todos los vínculos. Bueno, el polo de rotaciones de la chapa S1 va a coincidir con A. El polo de rotaciones de la chapa S2 va a estar sobre la recta O1, A1-2 y la normal de B. El polo de rotaciones de la chapa S3 va a estar sobre la normal del apoyo móvil C y sobre la recta O2, A2-3. Paralela a las bielas. O sea, esta recta O2, A2-3 termina siendo paralela a las bielas. Claro. Vamos a trazar nada más que el diagrama de corrimientos horizontales. Proyectamos Bordes externos los y las articulaciones. y los polos de rotaciones. Tomamos el eje de referencia horizontal y ahí vamos a trazar el diagrama de corrimientos verticales ETA. Proyectamos O1 y tenemos este punto O'1 que no sufre corrimiento. Proyectamos O2 y tenemos este punto O'2 que no sufre corrimientos. Proyectamos O3 y tenemos este punto O'3 que no sufre corrimiento. Si a la chapa S1 le damos una rotación θ1 con ese sentido de giro, el diagrama de corrimientos verticales para los puntos de la chapa S1 va a ser este, donde este ángulo es θ1. Este tramo del diagrama va a ser positivo, este tramo negativo. La chapa S2 va a girar ahora un ángulo θ2 alrededor de O2. O sea, el ángulo que va a girar la chapa S2 va a ser θ2 alrededor de O2. El corrimiento del punto A1-2, que coincide con el polo de rotaciones relativo O2-1 o O1-2,
tiene que ser compatible con ambas rotaciones. O sea que el diagrama de corrimientos verticales para los puntos de la chapa S2 lo obtenemos uniendo este punto con O segunda, O prima 2. Este va a ser el ángulo θ 2. Y la chapa S3 va a girar alrededor de O sub 3. ¿Y cómo obtenemos el diagrama para esos puntos? Si la articulación relativa es un punto impropio, el corrimiento relativo de una chapa respecto de la otra va a ser una traslación. O sea, entonces trazamos por O'3. O sea, en realidad ese diagrama nos va a interesar hasta ahí. Esta recta y esta recta van a ser paralelas. O sea que este ángulo θ 3 termina siendo igual a θ 2. O sea, si la articulación relativa es un punto impropio, el corrimiento relativo de una chapa respecto de la otra va a ser una traslación. Por eso estas dos rectas son paralelas. ¿Está? Bueno, trazar acá el diagrama de corrimientos horizontales, se van a superponer todos los tramos. Creo que en vez de aclarar, va a confundir la cosa. Vamos a plantear algunos ejemplos más. Ya, acá tenemos dos cadenas cinemáticas de dos chapas, un apoyo fijo en A, en la chapa S1, un apoyo móvil B, en la chapa S2, de esa normal. El polo de rotación de la chapa S1 coincide con A. El polo de rotación de la chapa S2 va a estar sobre la recta O sub 1 a 1, 2 y la normal de B. O sub 2. El polo de rotaciones relativa entre las dos chapas coincide con la articulación relativa. Y acá vamos a trazar los diagramas de corrimientos verticales y horizontales. El rojo, acá está. Eje de referencia para el diagrama de corrimientos verticales, horizontal. Le damos a la chapa S1 una rotación infinitesimal θ1 con ese sentido. El diagrama de corrimientos verticales de la chapa S1, esta es la proyección O'1, termina siendo este tramo positivo, este tramo negativo, y este termina siendo el ángulo θ1. Esta es la proyección del polo de rotaciones de la chapa S2, O sub 2, O'2. Ahí el corrimiento
vertical para todos los puntos que están sobre esa vertical que pasa por O2 valen 0. Y el corrimiento vertical de O21 o A12 tiene que ser el mismo para ambas chapas. Entonces, uniendo este punto con O'2, tenemos el diagrama de corrimientos verticales de la chapa S2. Este va a ser el ángulo θ2, este tramo negativo. Y ahora vamos a trazar el diagrama de corrimientos horizontales eje de referencia ahora va a ser vertical. La proyección de O1 va a ser este punto, O segunda 1. Y acá la rotación θ1 y nos da el diagrama de corrimientos horizontales para los puntos de la chapa S1. O sea, este ángulo, perdón, con este sentido, este ángulo es θ1. La chapa S2 gira alrededor de este punto. O sea, esta es O segunda 2. Unimos con este punto y el diagrama de corrimientos horizontales para la chapa S2 llega hasta acá, porque por encima de esa horizontal no tenemos punto de la chapa S2. O sea que este va a ser el diagrama de corrimientos horizontales para ambas chapas. Y esos corrimientos van a ser negativos. Y este tendría que seguir un poquito más, ¿no? Por esto. Sí. O sea, lo que estoy dejando de marcar son las partes que se superponen. Claro, uno de sigue, ambas chapas. Claro, uno sigue más para arriba y el otro sigue un poco más para abajo. El de la chapa S2 en realidad sigue hasta acá, si esta es la tangente horizontal de la chapa S2, y el de la chapa S1 en realidad sigue hasta acá, que es la tangente horizontal de la chapa S1. O sea, estoy evitando esta superposición para que no... Sí, porque si no también habría que hacerla acá. Claro. Acá también seguiría un poquito más para acá y este seguiría un poquito más para acá, ¿no? Claro. Acá uno tendría que trazar esa y esta. Entonces ese seguiría hasta acá y el otro seguiría hasta acá. Claro. Pero para evitar esas superposiciones, Nos limitamos a esos puntos, donde están los polos. o sea, si bien dibujo las chapas con esas magnitudes, lo que interesa es la articulación relativa. Sí, como lo que veníamos haciendo hasta ahora, que eran los ejes entre... Además, los ejercicios que vamos a terminar planteando en este problema son como los pórticos, sin líneas. son los pórticos, Líneas. que representamos por ejes baricéntricos. Y entonces ahí ya no vamos a tener ese problema. Claro. Y bueno, después tenemos que practicar uno de esos. Vamos a plantear uno más Y hacemos el break. y hacemos un intervalo. Una chapa S1, la articulación relativa a 1,2, la chapa S2, articulación relativa a 2,3, la chapa S3. Y ahora tenemos aplicados en la chapa S1, en este punto A,
un apoyo móvil de esa normal. En la chapa S2 dos apoyos móviles, uno en ese punto B, otro en este punto C, de normales paralelas, y en la chapa S3 un apoyo móvil en este punto D de esta normal. O sea, ¿qué polo de rotaciones estamos conociendo? ¿Cuál es la chapa que tiene un apoyo fijo? Acá en realidad estamos utilizando todos vínculos de primera especie, todos apoyos móviles. Ninguno. Pero la chapa S2 tiene aplicados dos apoyos móviles. Si las normales son paralelas, el punto fijo de esa chapa S2, el polo de rotaciones O2, es el punto impropio de la dirección de esos apoyos móviles. ¿Dónde vamos a tener el polo de rotaciones de la chapa S3? Sobre la recta O2, A23 y sobre la normal de D. Claro. Acá tenemos el polo de rotaciones de la chapa S3. ¿Y dónde tendremos el polo de rotaciones de la chapa S1? Donde se cortan las rectas O2, A12, o sea, trazamos por A12 una recta paralela a estos apoyos móviles, y donde se corta esa recta con la normal del apoyo móvil A, tenemos O1. O sea, en las cadenas cinemáticas, aquellas chapas que tienen aplicado un apoyo fijo, el polo de rotaciones coincide con ese apoyo fijo. Si el apoyo fijo está materializado mediante dos apoyos móviles paralelos, termina siendo el punto impropio de esa dirección. Bueno, a partir de esos polos de rotaciones podemos trazar los diagramas de corrimientos horizontales y verticales. Proyectamos, o sea, voy a proyectar solamente las articulaciones relativas y los polos de rotaciones O1, O3. Eje de referencia para el diagrama de corrimientos verticales, horizontal. Y ahora, ¿a qué chapa le vamos a dar la rotación infinitesimal? La chapa S2, que si el polo de rotaciones es un punto impropio, termina siendo una traslación en la dirección perpendicular a ese punto impropio. O sea que los corrimientos de todos los puntos de la chapa S2 son iguales. Entonces, este va a ser el diagrama de corrimientos verticales de la chapa S2. El diagrama de corrimientos verticales para la chapa S1, unimos este punto con este punto que es O'1 y obtenemos el diagrama de corrimientos verticales para la chapa S1. Esto es O'3. Unimos este punto con O'3 y tenemos el diagrama de corrimientos verticales para la chapa S3. O sea, este va a ser el ángulo θ3, este va a ser el ángulo θ1 y la chapa S2 sufre una traslación.
porque su polo de rotaciones es un punto impropio. Lo que queda por debajo del eje de referencia van a ser positivos, los corrimientos, los que nos quedan por encima, negativos.